En Cruzando Fronteras nos encontramos nuevamente con Rosa Ruiz Aragonese, teóloga, que siempre despiertan sus palabras un gran interés por toda la reflexión bíblica que ella hace, por tantos temas que va tratando y sobre todo por cómo perfora la realidad con una sensibilidad exquisita. En este programa vamos a hablar con ella de la ternura con los enfermos con Alzheimer, con enfermos con distintas realidades y también cómo aplicar la ternura en la vida cotidiana. Qué alegría de nuevo contar en Cruzando Fronteras con, yo diría que con una persona que ha sido casi miembro fundadora de este programa, Rosa Ruiz Aragonese, bienvenida. Fernando, ¿qué tal? Pues nada, como siempre, encantado de tenerte aquí en el programa. Además, nos gusta pues, compartir las alegrías de nuestros amigos y en este caso llevas una temporada de alegrías tremenda, Rosa, porque en concreto la Universidad de Comillas te ha otorgado el premio extraordinario del máster en cuidados paliativos. ¿Qué ha supuesto este premio y sobre todo los cuidados paliativos que son tan importantes? Bueno, pues la verdad es que es mucha alegría. Lo primero, sorpresa, porque no me lo esperaba en absoluto, yo de verdad. Porque no es mi dedicación primera, aunque yo trabaje en un centro de cuidados paliativos. Mi trabajo principal no es esa atención directa, pero realmente para mí era significativo y que ese reconocimiento de un máster que haces por puro gusto, por puro deseo de recibir y de aprender, me sorprendió mucho el reconocimiento. Y para mí es bonito por el tema en sí, porque son los cuidados paliativos y porque también es una manera de visibilizar en una universidad como en este caso Comillas, ¿no? Con tantos grados y tantas ingenierías y tantas economías, business y... Entonces, en medio de todo eso, bueno, pues también ese reconocimiento a un máster en cuidados paliativos me parecía que era bonito, ¿no? Visibilizarlo y dar esa importancia, así que muy agradecida. Enhorabuena y además enhorabuena doble, ¿eh? Porque también has recibido recientemente otro premio, el premio José María Ramón de San Pedro a la mejor tesis doctoral de los 2 últimos años. E incluso el rector te ha pedido que tú dieras el discurso por parte de los premiados. Sí, madre mía, sí, sí, así ha sido. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? También fue una sorpresa y es la mejor tesis doctoral en teología, no en todas las disciplinas, también si no suena, ya es muy grande, para mí es muy grande, ¿no? Pero por ser ahí también honesta en eso. Y es bonito porque, pues un poco lo mismo, en ese momento, en realidad, creo que bueno, hombre, es un premio que te reconoce en el trabajo. En los últimos años de este trabajo, pues también es significativo en mi propia vida, en este último tiempo, que haya un reconocimiento a esa labor, ¿no? Pero también te prometo que lo que sentía es que le estaban dando un premio a San Ireneo, te lo prometo. Y eso a mí también me da como mucha alegría, me imaginaba, bueno, mi imaginación a veces, para bien y para mal, me lleva a muchos sitios, ¿no? Yo me imaginaba allí a San Ireneo solemnemente diciendo, bueno, menos mal que por lo menos alguna vez hablan de cosas importantes esta gente, ¿no? Y bueno, fue muy bonito. Y luego, pues es verdad que sí, el rector me pidió, bueno, hacer ese discurso en nombre de todos los alumnos premiados y fue sorpresivo también y bueno, pues intenté, bueno, pues poner voz un poco a lo que podíamos estar sintiendo todos allí, ¿no? Qué bien, Rosa, qué alegría. Vamos a comenzar ya nuestro programa con nuestro tema de hoy, que es un tema que tú lo has tratado en diferentes lugares, en artículos, en libros, y yo he titulado este programa La ternura, habilidad de frontera. Y releyendo un poco tu libro, En la memoria de la piel, del que hicimos un programa hace unos meses, tú tenías una cita muy significativa en torno a la ternura, primero citando a Aristóteles Ujú. con esta cita: la naturaleza ha dotado al hombre de la piel más fina en relación con su tamaño. Y a esta frase de Aristóteles hace un comentario Josep María Esquirol que tú recoges en La memoria de la piel.
Y dice este filósofo: pues sí, a la pregunta ¿quién es el ser humano? Cabría responder: el de la piel más fina, delgadez, debilidad y ternura. En ella reside la excelencia del ser humano. Qué bonita esta reflexión, ¿no? Es preciosa. Y sí, es toda, no hay, no sobra ni falta nada, ¿no? En el comentario de Esquirol, la verdad es que es, a mí me parece que siempre esa frase cuando la leí me sobrecogió porque podía haber sido todo lo contrario, ¿no? Y a veces hablamos de cuando hay como una expresión de es que tiene la piel muy fina y es en sentido negativo, ¿no? De personas que parece que se molestan por todo o que son tan hipersensibles que cualquier cosa nada la aceptan. Y entonces ver este comentario era como darle la vuelta. No, es que el ser humano, el ser vivo con la piel más fina puede definir nuestra humanidad y esa fragilidad o esa hipersensibilidad, convertirla en algo tan bonito y que nos abra a otras realidades, a otras vías. Por eso me gustó mucho esa frase, sí. Rosa, si tú tuvieras que explicarnos con palabras del lenguaje cotidiano qué es la ternura, ¿qué es lo que nos dirías? La ternura, sin citar a nadie, porque hay gente que ya lo ha dicho más bonito que yo, ¿no? Sin duda, pero bueno, creo que la ternura podríamos decir que es una manera de estar en el mundo como seres humanos, siendo seres humanos, quiero decir, entendiendo la ternura como esa vulnerabilidad, esa fragilidad que sale hacia el otro sin esperar nada. Por eso me parece que es como una manera de relacionarnos y una manera de amor o de cuidado, la más generosa que yo conozco, porque hay otras expresiones de amor que buscan y que necesitan la respuesta, ¿no? O que buscan o necesitan recibir otra cosa a cambio, ¿no? En la ternura, cuando te provoca algo ternura, la ternura nunca busca respuesta. La ternura busca darse. Y con alguien que no recibe tu ternura, simplemente no te queda más que irte. No puedes hacer nada más. Porque en el momento que haya una imposición, aún en el nombre del amor, ya no sería ternura, ¿no? La ternura conlleva esa libertad absoluta en el gesto, y sobre todo en no esperar nada. Por eso me parece que es tan difícil realmente ser tiernos y lo confundimos con otros montones de cosas, ¿no? O lo mezclamos, lo confundimos con una apariencia más o menos cariñoso o más o menos empalagoso, incluso según el filtro de cada uno. Pero no, no es eso. Creo que es otra cosa, ¿no? Mucho más profunda y transformante quizá también. Ahora una pregunta que me gusta mucho. ¿Nos permite la ternura traspasar fronteras? Todas. Creo que todas, y sobre todo la de la piel, ya que estamos, ¿no? Ya que hemos empezado por ahí, en el sentido más completo de la palabra y profundo, porque este tema de la ternura, la primera vez que pensé sobre ello y que trabajé sobre ello, fue en el contexto que se me pidió hablar de la ternura en un contexto de enfermedad de Alzheimer y de cuidado del Alzheimer, ¿no? Y creo que por eso también, aunque cada vez que voy hablando de esto, me van pidiendo hablar de esto en distintos contextos, y a veces pienso, bueno, voy a repetir la misma charla, pero nunca repito la misma charla porque cada vez que vuelvo, como que descubro un matiz nuevo de la ternura, que eso también es muy bonito, ¿no? Creo de verdad que es un ámbito por descubrir. Y en este contexto del Alzheimer, el- o de cualquier demencia o cualquier deterioro cognitivo, la ternura, solamente hay que preguntar a alguien que conviva, que cuide a alguien con algún tipo de deterioro cognitivo. Cuando parece que ya no hay posibilidad de comunicación verbal, cuando parece que el raciocinio o la forma racional de entender a la otra persona o de reconocerte ya no funciona, siempre queda la ternura. Y la ternura es un lenguaje universal que ya no necesita razonar, por eso traspasa todas las fronteras, ¿no? Incluso lo vemos en las películas y nos puede haber pasado a todos, momentos de un enfado muy fuerte, por ejemplo, se me ocurre otra frontera, ¿no? La incomunicación o la falta de afecto o el enfado, ¿no? Alguien que está muy encerrado, alguien que está muy tenso en un enfado o en un momento de mucho bloqueo emocional o lo que sea, ¿no? Puedes intentar hablar con la persona, le puedes decir que le quieres mucho, pero en ese momento,
una de las cosas que hacen así como que destensionan hasta la musculatura es un gesto de ternura, que a veces solamente es poner la mano encima del hombro y notas tú mismo cómo los músculos te hacen cuando tienes todo tensión, ¿no? O a veces es una mirada, a veces ni siquiera hace falta la caricia, aunque sea como el gesto por excelencia de la ternura, ¿no? Pero a veces es una mirada, una sonrisa, un gesto y entonces esa frontera, se diluye, ¿no? Ese límite o ese muro que a veces nos ponemos nosotros mismos, incluso con nosotros mismos, que esa me parece a mí que es la más difícil de todas. Por lo menos para mí, ¿no? Para mí. Vámonos ahora al Evangelio de San Lucas. En el Ujú. pasaje del encuentro entre María e Isabel, ¿podríamos decir que en ese encuentro se da también una corriente de ternura? Pues sin duda que podríamos decir que sí. En el momento en que hay encuentro entre dos personas, un encuentro profundo, no invasivo, libre, en el que no se busca nada de la otra persona para mí, sino solamente reconocerla, hay ternura, ¿no? Entonces, en un saludo de dos mujeres que se encuentran cuando una, además, sabe que la otra ha tenido que hacer algo explícito para encontrarse con ella, eso ya sería a nivel comunicativo y de cuidado, ya te está diciendo que quiere cuidarte, que quiere encontrarse contigo, ¿no? Que es un ámbito muy propio para la ternura, el cuidado, ¿no? Aunque no sea exclusivo, pero es muy propio. Y luego son dos mujeres que no tienen ningún problema en tocarse, en abrazarse y en decirse cosas bonitas. Igual como es un lenguaje religioso y ya evangélico, lo que nos pasa otras veces, ¿no? Que a veces lo digo mucho, pero es que creo que es verdad que hemos perdido el sentido a fuerza de repetir las mismas frases, pero si en vez de decir, dichosa tú que has creído, pues tradujéramos por dentro, no sé, eh, cómo me alegra verte, eres una tía, qué mujer eres, es que para mí eres un referente. Y ole tú, qué bien que seas así y cómo me alegro de estar contigo. Y entonces dices, oye, pues fíjate, se dicen cosas bonitas sin miedo a que eso las haga más vulnerables, sin que el otro se piense que no sé qué. A veces no nos decimos cosas bonitas porque pensamos, es que el otro se lo va a creer. ¿No has oído eso nunca? Que alguna vez te diría que, pero no te lo digo porque te lo vas a creer y no quiero, o lo hemos pensado nosotros, ¿no? O cosas así que dices, pero ¿cómo, en qué momento nos hemos ido como desconectando de la normalidad y de la espontaneidad del reconocimiento mutuo? Y si además somos tan libres que nos damos un abrazo y nos importa nada lo que vayan a pensar los demás, hay estas dos, mira no sé qué, o estos dos. Parece increíble, pero yo creo que eso sigue pasando, aunque hayamos caminado mucho en este ámbito de expresar el afecto, ¿no? Y corporalmente también, pero sigue pasando. Decías hace un momentito que la ternura no es, creo que has dicho algo ñoño. ¿Qué Ujú. no es la ternura? Pues creo que la ternura, eso, primero no es, bueno, no sé si primero, pero no es ñoñería, no es algo blandengue. Eh, de hecho, posiblemente el mayor enemigo de la ternura, uno de los mayores enemigos de la ternura es la falsa ternura. Eh, Falsa ternura sería todo lo que suponga blandenguería, ñoñería, falta de consistencia en una expresión relacional, en una expresión de ti mismo, ¿no? Y también sería una distorsión de la ternura y por tanto yo no sería ternura cuando no hay libertad. Me parece fundamental. Si no es un gesto libre, no es ternura. Alguien que quiere cuidarte o que quiere expresarte su afecto por la fuerza, aunque sea en nombre del amor y de lo hago por tu bien, eh, puede ser una buena voluntad, pero ya no es ternura. Eh, la misma mano que se pone sobre tu hombro o sobre tu brazo o sobre tu mano libremente, y esa misma mano que te coge y te dice, pero, pero anímate, o pero, ¿cómo puede ese gesto ya no es ternura, no es mala voluntad, no hay, pero ya no es ternura. La ternura implica también, o sea, otra cosa que está en contra de la ternura son las prisas. No se puede ser tierno deprisa, no se puede acariciar deprisa.
se pueden hacer cosas estupendas deprisa y también habrá que hacerlas, ¿no? Y con mucha pasión, porque hay momentos para todo en la vida y para expresarnos cosas. Pero ternura no. La ternura, hay un autor que dice, ¿no? Y es El reposo por la pasión, y Nuria Martínez Gayol, que tiene un libro que recomiendo vivamente sobre la ternura de hace varios años ya. eh, es una mirada muy interdisciplinar a la ternura. Ella dice que la ternura es la pasión por el reposo. Y me parece que es precioso también porque no es lo habitual. Entonces, a veces nos sorprendemos de que en relaciones vayamos perdiendo esos gestos, guiños, miradas cómplices, palabras cómplices, ¿no? Que enriquecen una relación. Y a veces creo que simplemente uno eso, porque no somos libres, porque hemos perdido ese reposo y vamos con prisas, entonces no nos surge. Quiero ser amable contigo, quiero expresarte que te quiero, pero como lo hago corriendo, pues sale otra cosa y lo enturbiamos, ¿no? Y desde luego no es esa ñoñería. El Papa Francisco, que evidentemente es uno de los que últimamente también más ha hablado de esto, ¿no? Y de la revolución de la ternura en los últimos años, en algún momento Francesc Torralba lo dice con otras palabras, Mahatma Gandhi, tres personas distintas diciendo esto que voy a decir, cada uno a su manera, yo lo digo a la mía, ¿no? La ternura es para valientes. Tienes que ser muy valiente, tienes que ser fuerte para ser tierno, porque si eres muy blando no vas a ser tierno. Vas a hacer cosas para que te quieran, puedes entrar en, casi si quieres, en una especie de victimismo o de seducción para manipular al otro y que te haga no sé qué. Eso ya no es ternura, ya no hay libertad, ¿no? También la ternura es esa fuerza de la gente que se sabe débil, vulnerable y que lo lleva con la normalidad de sí, es que soy así. ¿Quieres hacerme daño? Es tu opción. Pero yo no me voy a disfrazar de otra cosa que no soy, no voy a ponerme una coraza, voy a coger un rol de mujer fuerte, de hombre fuerte, solo porque tú puedas hacerme daño, ¿no? Tú verás lo que haces. Pero yo opto por ser y acogerme como soy, vulnerable. Y en esa vulnerabilidad puedo exponerme, cuando soy tierna me expongo porque te estoy dando información de mí. Si yo soy tierna contigo, te estoy diciendo que te quiero, que me importas. Y eso, según qué personas, pueden utilizarlo en tu contra. Eh, También tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? No se trata de un buenismo ahí de vamos a ir dando abrazos. No, la ternura no es eso, ¿no? La ternura es consciente. Rosa, ¿por qué crees que se habla del Papa Francisco como el Papa de la ternura? Bueno, primero porque él ha querido que sea así, creo yo, ¿no? Ya, o sea, prácticamente desde el inicio de su pontificado ya expresamente dice que quiere una iglesia y lo liga a la encarnación, además, ¿no? El Hijo de Dios viene y nos invita a una revolución de la ternura. Lo dice expresamente y luego ha ido, hablando de la misericordia, volvió a retomarlo. La misericordia unida también a esta capacidad de ternura y de afecto, dice él, ¿no? Que es revolucionaria y que transforma el mundo. Entonces, por un lado, creo que se habla de él porque él en sus textos explícitamente lo ha pedido y no es habitual esta palabra en textos públicos, en textos que quieren ser serios, ¿no? Magisteriales, y el Papa lo ha incluido. Y por otro lado, porque él, por su talante, nos puede gustar más o menos, sin entrar en las polémicas con el Papa Francisco, ¿no? Nos puede gustar más o menos el talante de la persona, como pasa con cualquier otra persona, ¿no? Pero reconoceremos que sus gestos son muy coherentes o son muy cercanos a un ámbito de expresión de ternura. Eh, a mí se me quedó muy grabado aquella imagen del Papa Francisco acariciando a un hombre que acaba, por cierto, ha muerto ahora hace un poquito, ¿no? En este año, hace un poquito. No sé si recordáis, ¿no? Seguro que sí, esa imagen es un hombre italiano con un trastorno y una deformidad muy significativa en la piel, en toda la cabeza, muy visible, ¿no? Cuando se acerca al Papa Francisco, el Papa Francisco, al parecer, no le dijo nada, sino que le acarició esos bultos, esas heridas desagradables a la vista, y eso hizo, tocarlas, acariciarlas y besarlas. ¿Es un gesto populista?
Bueno, pues no lo sé. Si alguien lo hace por populismo puede ser, pero lo que esa imagen expresa es alguien que no tiene ningún problema en tocar cosas que de entrada no nos surgiría el deseo, ¿no? Y cuando leí hace poco las declaraciones de este hombre de la experiencia que eso supuso para él, le cambió la vida. O sea, él expresa directamente que no recordaba otro momento, un hombre adulto ya de muchos años, no recordaba un momento en que alguien hubiera espontáneamente querido acariciarle porque él era perfectamente consciente de la repulsión que su aspecto producía. Eso es ternura. Eso es ternura. Además, la piel tiene un filtro muy potente que hemos hablado otras veces que no nos engaña, ¿no? Es muy difícil que nos engañe, porque tú percibes cuando un gesto es por un cumplimiento, es porque quieren algo de ti, o cuando realmente te está transmitiendo eso, el respeto absoluto de que tú sigues siendo tú eh, y de que te está siendo reconocido y querido. Y este hombre lo percibió perfectamente en Francisco. La ternura también es una habilidad de esas que probablemente no se ponen en los currículum para pedir un Sí. trabajo, para este tipo de cosas, pero sí que es una habilidad que marca la diferencia, ¿no, Rosa? Las habilidades blandas, ¿no? Que ahora el lenguaje anglosajón norteamericano lo marca. No, a mí no me gusta la expresión, pero bueno, se conocen así, habilidades duras y habilidades blandas, ¿no? Entre ellas creo que está la ternura, sin duda, ¿no? Esas habilidades blandas son, como tú decías, las que no se ponen en un currículum, las que no dependen de una capacitación técnica, pero que una vez que hemos contratado a alguien, todos queremos que tenga nuestro compañero o nuestro empleado o nuestro jefe de área o lo que sea, ¿no? Porque es claro, ¿quién va a poner en un currículum, por ejemplo, mm, sonríe por los pasillos cuando se encuentra con alguien? Tiene capacidad para reírse mucho y tener unas conversaciones agradables en el café. Eso no lo ponemos. Pero luego en el día a día marca la diferencia con otros compañeros, ¿no? Esas son las habilidades blandas. Yo creo que la ternura es una de ellas. Cuando en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo, no solamente en uno más explícito de un profesional sociosanitario, de la relación de ayuda, que es más evidente, ¿no? Pero en cualquier trabajo, alguien que te mira y es respetuoso, alguien que sabes que no va a hacer un chiste o un comentario desagradable por hacer una gracia, porque sabes que esa persona, su mirada no cabe en ese gesto que siempre es violento, aunque se haga en nombre del humor o no sé qué cosas. Ese tipo de cosas miden la ternura, ¿no? La cercanía, el contacto visual. De hecho, estamos en el Centro San Camilo, estamos ahora mismo, seguimos estudiando y trabajando el tema de la ternura y sí puedo como avanzar, que está en marcha, prácticamente acabado un libro sobre la ternura y más en ese ámbito más profesional con José Carlos Bermejo y también una posible investigación, pero para intentar cuantificar de cara al cuidado profesional la ternura como habilidad blanda, ¿no? Y ya veremos lo que sale, pero realmente estamos trabajándolo, lo digo porque estamos convencidos de que se puede hacer concreta, ¿no? Que no sea solo algo que hablemos porque es bonito, porque ¿quién no le gusta la ternura? A todo el mundo nos gusta que alguien sea tierno. Entonces el intento es también decir que no se nos quede en algo solo bonito, que ya es mucho, que hablemos de estas cosas y no de otras, sino que ojalá lo podamos hacer concreto, ¿no? Concreto. Rosa, ahora en este momento del programa nos llega la pregunta sorpresa, en concreto desde Sevilla. Madre mía, vamos allá. Hola Fernando, hola Rosa, os mando un saludo desde el lugar donde trabajo de enfermera, aquí el hospital de San Juan de Dios del Aljarafe, en Sevilla. Un lugar sin duda privilegiado para poner en práctica esa ternura de la que hablas. Y bueno Rosa, desde mi humilde opinión, pienso que la ternura no es algo que se improvise. Es verdad que muchas veces no sale de manera natural, pero hay veces en las que lo que escuchamos, lo que oímos, lo que vemos y situaciones que vivimos nos hacen sentir precisamente lo contrario. A mí, más que una pregunta, me gustaría
pedirte que nos dieras como clave para ejercitarnos en la ternura, porque como algunas otras virtudes, como la paciencia, creo que nunca tenemos bastante. Muchas gracias. Gracias, Elu. Gracias, qué alegría. Pues sí, compañeras también de camino y de ámbito, ¿no? Desde el Hospital de San Juan de Dios. Un gusto. Encantada. Y además, qué pregunta más atinada, un poco con lo que estábamos diciendo. Bueno, pregunta, comentario. Yo, claro, no tengo, ojalá tuviera yo respuesta, ¿no? Pero seguro que ella desde la práctica ya le surgen algunas claves por cómo lo ha dicho. Así de pronto se me ocurren, algunas que se me ocurren es lo que decíamos antes del reposo. O sea, creo que ejercitarnos en hacer las cosas despacio parece algo muy pequeño, pero creo que nos va generando otro talante. Hacer cosas despacio es también pensar despacio, por ejemplo. A veces en la práctica profesional, de cualquier ámbito en el que está Evi, ¿no? Hay que tomar decisiones deprisa, pero no siempre. Y creo que nos acostumbramos, o corremos el peligro de acostumbrarnos a decidir las cosas rápido. Es decir, no, vamos a pararnos a pensar. También es una manera de poner ternura en las decisiones, porque si no vamos muy deprisa y nos pasamos muchos detalles. Otra manera de ejercitarnos en la ternura creo que es ejercitar la propia mirada hacia uno mismo, compasiva, porque es muy difícil tener una mirada compasiva, una mirada tierna, una mirada respetuosa con el otro y con la fragilidad del otro cuando no acojo la propia mía, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poner nombre y acoger la propia vulnerabilidad, la propia fragilidad y la ajena. No la podemos separar, porque si la separamos se convierte en otra cosa, o en una especie de caridad malentendida, de limosneo emocional, acabo de inventar, no sé, yo qué sé, pero no sería ternura, ¿no? Otra cosa que se me ocurre también que creo que nos ayudaría a ser más tiernos es todo lo que tiene que ver con el contacto corporal. En un momento en que, bueno, también hay una sensibilidad muy grande y por suerte contra todo tipo de abuso, y por desgracia la mayoría de los abusos pasan por la corporeidad de una manera o de otra, sea sexual o no, pero sí por la corporeidad. Pues creo que también la ternura nos podría ayudar a recuperar el cuerpo de una manera sana y de una manera humana y relacional. En un momento en que parece que estamos tan liberados y que en algunas cosas lo estaremos y en otras no, cada uno sabrá en qué, ¿no? Pero creo que urge recuperar un modo de relacionarnos corporal, sano y centrado en la vida, en cualquier nivel. En una relación laboral, en alguien que viene eres recepcionista y te pregunta dónde tienes que ir a no sé qué, o en un médico o en un profesional de la salud que evidentemente pero mientras no recuperemos una manera más sana de tocarnos, hay muchas cosas que no vamos a poder ser tiernos porque no sabemos. Y por supuesto que creo que es una cosa que ella ha dicho en el discurso que me parece fundamental. Si la ternura es una habilidad blanda, pero una habilidad, como todas las habilidades, se pueden aprender. Una cosa es que la ternura sea algo que nos surge, es muy verdadero, la ternura no se puede disimular. Puedes disimular el afecto, puedes disimular hasta la atracción sexual, puedes disimular todo. Pero la ternura no es fácil disimular, no se disimula. Siempre quedará un tono final de querer conseguir algo del otro, siempre quedará algo de violencia. Bueno, pues aunque sea así de verdadera, justo por eso se puede entrenar y se puede fomentar también, ¿no? Desde los más pequeñitos con los niños, cómo tocamos a los niños, a nuestros hijos, a los alumnos, otro ámbito, otro melón que voy a abrir, ¿no? ¿Qué está ocurriendo y qué consecuencias va a tener la pornografía, de la que cada vez se habla más, con nuestros adolescentes, jóvenes, niños que están creciendo en ese ámbito? Porque ya hay también muchos estudios en que esa exposición continuada e indiscriminada a la relación afectiva y sexual siempre en un tono de violencia y por tanto nunca tierna, porque donde hay violencia no puede haber ternura, está generando ya otros modos y otras incapacidades para luego relacionarse en la vida real con chicos y chicas de su edad. Ojo, porque eso
eso va a tener consecuencias, ¿no? Y claramente la violencia impide la ternura. Donde tenemos miedo, donde no somos libres, donde hay violencia, no puede haber ternura, porque la ternura necesita eso, mucha verdad, ¿no? Mucha humanidad. Agradecemos mucho a Elu su participación y su presencia aquí en el programa. Y estamos hablando de la ternura en todos los ámbitos, en toda nuestra vida, en la cotidianidad que nos rodea. Pero hay también un espacio específico que es el de la ternura con personas con un deterioro cognitivo. También cómo vivir la ternura con estas personas y sobre todo el inicio. Yo creo que el inicio de las enfermedades también es muy crítico, ¿no? Porque se dan miedos por parte de la persona que está perdiendo memoria, también del entorno. ¿Cómo vivir la ternura y que la ternura dé tranquilidad, dé sosiego, transparente ese amor? Sí, yo creo que quizás es uno de los ámbitos donde más evidente se hace el potencial y la bondad de la ternura, justamente porque la enfermedad, cualquier enfermedad, eh, explicita la fragilidad que llevamos todos dentro, solo que es como un momento de mucha verdad porque lo explicita, ¿no? Sea cual sea la enfermedad. Cuanto más grave o cuanto más inseguridad nos genere, esperar unas pruebas, una biopsia, por ejemplo, estar, que ahí no hay un deterioro cognitivo, pero estás en un momento de debilidad en que cualquier cosa te puede afectar más, ¿no? Entonces, a mayor fragilidad, mayor poder de un gesto de ternura, ¿no? Eh, Cuando esa enfermedad conlleva un deterioro cognitivo o un primer anuncio de, bueno, es que usted, o parece que usted, las pruebas nos dicen que hay algún tipo de demencia, usted padece Alzheimer. Bueno, cuando la persona está diagnosticada, pero todavía no ha sufrido, no está sufriendo todos los síntomas, claro, es un momento de mucho sufrimiento, de mucho no saber cómo voy a terminar, de no saber qué va a pasar con mis relaciones, con los vínculos, que es lo que nos genera en la vida, bueno, esos asideros, ¿no? No solamente es tu fortaleza o tu estar en la vida como tú personalmente, sino que todos podemos estar así en la vida personalmente, porque se van generando vínculos que nos asientan y que nos enraizan con la vida. Cuando tú dices, no sé cómo va a ser esto, pero ya sé que voy a ir perdiéndolo, bueno, yo solo puedo imaginarlo, que ya es muy osado hablar yo así porque no lo estoy viviendo en este momento, ¿no? No sé si me tocará en el futuro, pero la persona está en una vulnerabilidad máxima y cualquier gesto de ternura, desde el profesional que comunica la noticia hasta las personas con las que vives. Y también, ojo, la ternura para las personas que acompañan ese momento, porque el diagnóstico no lo recibe solo la persona que padece la enfermedad. A veces se nos olvida que el diagnóstico también lo recibe su pareja, sus hijos, su madre, su hermano, quien sea, ¿no? Sus amigos. Y tienen que resituarse en esa relación sabiendo que habrá una pérdida progresiva. Em, Creo que también es oportuno hablar aquí de duelo en cuanto pérdida. Es un duelo que anticipas porque estás anticipando que vas a perder algo que para ti es central y que no entiendes tu vida sin eso. Tu propia memoria, tu propia capacidad de conciencia y las relaciones, porque en el fondo estamos fantaseando con que vamos a perder las relaciones. Y en realidad, por duro que sea, no perdemos las relaciones. Perdemos un modo de relacionarnos, que es el cognitivo. Pero la persona tiene otras capacidades que si no sí, otra cosa es que decidamos no usarlas, ¿no? Y ahí entra la ternura, de nuevo, otra vez, porque esa parte no pensada, no razonada de que alguien te mira y es así, eh, esa no nos la quita nadie, ¿no? Y hay un misterio también, nos abre al misterio, todo deterioro cognitivo nos abre al misterio de qué está viviendo la persona dentro y que no la podemos saber del todo nunca, ¿no? Por ahora. La ciencia va avanzando, pero desde luego siempre hay una dimensión de misterio. En una de las primeras conversaciones, cuando nos conocimos tú y yo, hablamos de mi abuela. Mi abuela Rosa. muere, mi abuela Rosa.
mi abuela muere con demencia, ¿no? Una demencia ya bastante severa al final de su vida. Y ese gesto para mí fue uno de los, yo no puedo hablar de la ternura sin ver a mi abuela sentada en la cocina cuando yo llegaba, porque por supuesto no nos conocía, nos cambiaba los nombres, lo he dicho mal, es lo que solemos decir. No es que no nos conociera, es que no podía nombrarnos o confundía relaciones, ¿no? Pero sabía quién era cada persona, porque en la forma de mirarte lo notabas. En un momento en que yo vivo una situación complicada personalmente, bueno, de dolor y de crisis vital, cuando yo llegaba a ver a mi abuela, el modo en que ella me miraba me decía que me conocía y que estaba viendo algo bueno en mí que ni yo veía en ese momento. ¿Y sabes por qué? Eso es ternura también. Quiero decir, la ternura no es solamente con una persona en un momento de deterioro cognitivo, es que las personas con deterioro cognitivo nos devuelven una ternura que va más allá de la frontera cognitiva. Y eso es un regalo cuando se da. Hay momentos de mucha dureza, es muy duro cuidar a alguien así, ¿no? Pero también hay unos momentos de una profundidad y es un gran regalo recibir la ternura de alguien que ya no tiene el filtro de qué van a pensar, voy a decirle esto porque ya no hay capacidad. Entonces, sabes que esa ternura te devuelve algo que es muy importante, que es que lo esencial es la persona y que hay una verdad fundamental, porque no te van a mentir, porque no pueden, aunque a veces te pongan en un apuro y digan cosas que no convendría decir, pero como no tienen ya ese filtro, cuando la demencia ha avanzado mucho, hay mucha verdad. Y si te ven un día mal, qué mal peinada vas hoy, te lo va a decir, por ejemplo, ¿no? Y con esa misma verdad te va a mirar a los ojos y te dice, pero qué bonita eres, pero qué bien que estés aquí. Y tú sabes que es verdad, ¿no? Eso es ternura, la verdad es ternura también, ¿no? Hay otro tema en torno a la ternura y que tú hacías también alusión, es todas las personas que están alrededor de la persona enferma. O sea, por un lado, cómo cuidar al cuidador y después ante los cansancios de la vida, hemos estado hablando antes de las prisas, bueno, de toda esta aceleración y de tantas tareas, ¿cómo ha de cuidarse el cuidador? O en realidad, ¿cómo nos tendríamos que cuidar todos? Pues sí, es un gran tema que cada vez creo que estamos prestando más atención y si lo prestamos atención es porque no lo estamos haciendo, claro, porque vemos la necesidad, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una llamada a cuidarnos en cualquier situación, cada uno a nosotros mismos, ¿no? Cuidar aquello que nos nutre, por ejemplo, y eso, claro, para eso tienes que conocerte primero. Para eso tienes que prestar algún momento interior a pensar qué me está pasando, cómo estoy en este momento y qué me gustaría. Porque igual, vamos a suponer, estoy muy cansada, ¿vale? Lo que te descansa a ti es probable que no me descanse a mí y al revés. Entonces, el cuidado no es para todos, no es café para todos. Yo lo tomo cortado con muy poquita leche y sin azúcar. Y el de mi lado lo tomará como sean. A veces creo que hacemos que nos cuidamos mal y en ámbitos, me atrevo a decir que en ámbitos eclesiales peor, porque damos por hecho que es más generoso cuidarnos a todos igual. Y entonces nos descuidamos porque no nos vale, ¿no? Entonces, autoconocimiento creo que es fundamental, poner nombre a lo que en cada momento nos ocurre y darnos eso que a cada uno nos nutra más. Cuando decimos esto con palabras y nos lo decimos a cada uno, honestamente, no tenemos necesidad luego de conseguirlo por las bravas, por la fuerza o por la puerta de atrás. Es decir, si yo en este momento lo que necesito es, pues en este momento no estoy solo, pero noto yo que necesito como un poco de afecto, como más cariño. Oye, pues me iría bien pasar la tarde con unos amigos o irme a ver a mi hermana. Pues hazlo, si puedes, porque a veces no se puede. No se trata de que como lo necesito lo hago, no. La vida no va así, ¿no? Oye, pero si puedes, hazlo. No puedo hoy, pero puedes el fin de semana, hazlo. ¿Qué ocurre cuando no hacemos esto? Pues que
lo arrebatamos por la fuerza de maneras que no son sanas. Y entonces pues hacemos chantajes emocionales, manipulamos a otros para que nos quieran, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que supone el cuidado de uno mismo con esa verdad y con espacios y tiempos. Significa que haya un espacio y un tiempo, ¿no? Sí, yo me cuido, pero no tienes ni un tiempo ni un espacio para ti. Bueno, si tenemos alguna duda, leamos el Evangelio. Leamos el Evangelio, veamos en momentos críticos de Jesús, como es previo ya en Jerusalén a la Pascua, cuando ve que las cosas se ponen muy feas. Jesús tiene la libertad y la conciencia de decir, esta noche me voy a Betania a cenar con mis amigos. Y se va. El momento que dices, hombre, podría haberse quedado ahí recluido con sus discípulos haciendo una vigilia de oración, pero no hace eso. Se va a cenar con sus amigos a Betania, ¿no? Y se deja allí querer. Y parece que no tenía mucho problema, aunque parece que le criticaban también por eso, por los detalles que tenemos así intercalados, ¿no? De que se le criticaba. Bueno, esa es una clave de cuidado personal que creo que nos vale a todos y que para eso tenemos que tratarnos con cierta ternura, ¿no? Eso en la libertad, en que sea libre, en que no arrebatemos, en que no obliguemos a los otros. Y a los cuidadores que cuidan, creo que aparte de cualquiera de estas cosas, también es muy importante el reconocimiento. Muchas veces una persona que está cuidando a otra durante un tiempo prolongado y que le cambia la agenda, que le cambia la vida, una cosa es ir de visita, como yo iba, por mucho que me quedaba un fin de semana, pero alguien que está todos los días con una persona y que se va deteriorando progresivamente es un desgaste en todos los aspectos de la persona. Es un desgaste emocional, pero es un desgaste físico también, es un desgaste espiritual, si la persona tiene sensibilidad para cuidar esa dimensión en su vida. Entonces, muchas veces les asaltan sentimientos de culpa porque antes o después siempre haces un gesto que no querías hacer, como nos pasa en la vida diaria. Antes o después dices una palabra que no querías decir, antes o después le obligas a comerse el yogur sin tener que hacerlo, antes o después pasan cosas que nos pasan a todos los humanos. Entonces puede generar procesos, por ejemplo, de culpa y de no lo he hecho todo lo bien que tenía que haberlo hecho. O un día después de 2 meses vas a tomar un vino con unas amigas y con unos amigos y justo ese día tu padre o tu madre o tu marido o tu mujer tiene un episodio complicado de respiración y te llaman y se queda una culpa ahí, bueno, que a veces, bueno, todo lo que suponga y todo lo que ayude a esa persona a que se sienta agradecida, a que sienta que está haciendo lo que tiene que hacer, a que le demos las gracias de vez en cuando, a que se sienta libre para decir, estoy hasta las narices, qué cansada estoy. Y eso no significa que no quieras a la persona que cuidas. Todo lo que invirtamos en espacios donde la persona pueda esponjarse, donde la persona pueda sentirse cómoda, libre, tranquila, no juzgada, yo creo que es invertir en su cuidado, ¿no? Porque si no, bueno, al sufrimiento y al esfuerzo del cuidado se añade pues todos esos procesos que pueden venirnos de culpa, de dudas, que no nos hacen bien, ¿no? Que nos hacen daño siempre. Ampliando un poco el foco, ¿cómo aplicar la ternura en el ámbito familiar, de nuestros padres, de la pareja, de la familia, de nuestras relaciones en general? Pues yo insisto mucho en que una persona que es tierna o es tierna en todos los ámbitos, distinguiendo los contextos, o en realidad no lo es en ninguno. Será otra cosa, estará intentando serlo, querrá ser amable, por ejemplo, que es una bendición, ¿eh? Ya con los tiempos que corren alguien amable, mira qué bien. Pero creo que al final, primero eso, la ternura es una habilidad, una capacitación, una elección, que parece importante. O sea, se elige ser tierno también. Se elige. Y cuando tú no puedes ser tierno con alguien, tienes que preguntarte por qué es, porque es por algo, ¿no? Entonces, primero esa decisión o esa capacitación personal, porque así luego puedes aplicarlo a los distintos ámbitos de tu vida. Sospecharía mucho, sería muy raro que alguien, por ejemplo, pudiera ser muy tierno con su pareja, eh,
pero que con sus hijos no hubiera un gesto jamás de cercanía, de una caricia o de un qué bien verte, qué bien has hecho esto, hijo, por ejemplo, se me ocurre, o al revés. Sería muy sospechoso y habría algo que no encaja del todo cuando dices, bueno, sí, realmente en el trabajo, oye, nos parece que es una persona, todo el mundo estamos encantados de estar con ella porque siempre tiene ese detalle súper detalloso, nos pone no sé qué, siempre una palabra, un gesto, nos sonríe. Y entonces hablas con su familia, un día allí que estamos en no sé qué del trabajo y te dice, mi padre, mi marido, mi mujer. En casa es como una pared, pero si mi padre no sabe dar abrazos, pero si mi padre para sacarle una palabra de cómo está él o de que exprese cómo se siente, vamos, eso no pasa nunca. Mi padre, bueno, mi padre llorar, no sé, yo creo que alguna vez en alguna película, pero nunca, 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 por ejemplo, ¿eh? Pues tenemos que sospechar, porque hay algo que hay algún cortocircuito interior. Entonces, eh, creo que nos ayuda a todos el no tener miedo al mundo emocional, pero no en un sentido blandengue. Insisto en esto para que o sea, no se convierta esto, bueno, lo de la ternura es estar todos ahí en plan dándonos abrazos y expresando cómo me siento. No, no. La ternura es una cosa cabal, no. Pero sí que hay una conexión con el mundo interior y con la expresión, porque si no, si hay algún cortocircuito por ahí, ¿no? Entonces luego también hay estilos de personalidad, estilos culturales. El otro día hablando de este tema en un grupo, era un claustro de un colegio, en una formación, ¿no? Sobre la ternura y el cuidado. Y entonces, pues claro, no puede ser igual la manera en que se expresaba la ternura. Había gente de Jaén, había gente de Valladolid. Entonces, ¿es mejor o peor, más o menos tierno ser de Valladolid que de Jaén? No, porque entonces estaríamos mal hechos. No puede ser que dependa de eso. Pero claro que culturalmente las expresiones son distintas. Entonces, bueno, también tengamos eso en cuenta. También por lo que hemos dicho desde el principio, si la ternura es inseparable del respeto y de esa libertad, tanto para expresarte como para recibir, no valoremos a las personas como más o menos tiernas por expresiones culturales o porque su forma de ser o su estilo de personalidad sea más o menos serio. Es otra cosa, si es que lo notamos todos. Tú notas cuando estás con alguien que te pone una distancia, que es correcto en las formas, que es educado, pero, por ejemplo, el otro día, otra situación, ¿no? Alguien en un ámbito laboral sobrepasado por una situación y hasta las lágrimas. Y era un ámbito laboral, no era un ámbito familiar de pareja o ni siquiera de amistad. Bueno, en ese momento, una de las personas que estaban allí hizo inmediatamente, no hizo nada más, pero hizo un gesto físicamente con su mano, poner la mano en la persona que se había, hasta las lágrimas, estaba saturada, ¿no? La otra persona, en otro contexto, o sea, fue exactamente un gesto muy similar, pero la otra persona se mantuvo impávida en su mesa, pero así, tal cual, y pasó a otro tema. Mm, ¿A qué se debe? Posiblemente no era falta de afecto en ninguno de los dos casos, ¿no? Y era un ámbito, ya digo, que no era de amistad o familiar. Pero cuando somos incapaces de reaccionar al dolor de otra persona, por supuesto, si es un amigo, mucho más. Por supuesto, si es en el ámbito familiar o de pareja, más aún. Pero cuando ya somos incapaces de reaccionar con espontaneidad al dolor de otro, tenemos que preguntarnos qué nos está pasando a nosotros. Eso no es una cuestión de cultura o de que mi forma de ser no es tan cariñosa. No. ¿Qué miedo tenemos a expresarnos tiernos en ese momento? ¿Qué miedo tenemos a acercarnos a la otra persona para que pueda descansar en nosotros? ¿Por qué nos asusta o qué me incapacita, ¿no? Creo que también la ternura puede ser un filtro para que pensemos qué nos pasa a cada uno cuando no podemos ser tiernos, ¿no? Según el ámbito y según la intensidad que cada ámbito esté pidiendo. Rosa, tenemos que ir terminando. Yo sé que a ti te gustan mucho las canciones. Me Y encanta. bueno, en tu libro, En la memoria de la piel, aparecen muchísimas canciones en relación con ese tema.
¿Qué canción pondrías tú en torno a la ternura o alguna que a ti te inspire particularmente? Pues, pues me has pillado en este momento, pero bueno, hay una canción de Ana Belén que literalmente, para los que tenemos ya una edad, que se llama, el estribillo dice, para la ternura siempre hay tiempo. Es de una canción de hace mucho tiempo, ¿no? Pero para la ternura siempre hay tiempo, decía esa canción, que a mí se me quedó ahí mucho, la recuerdo mucho, ¿no? De Pedro Guerra y Jorge Drexler, claramente, cuida de mí. Es una canción preciosa para hablar de la ternura, ¿no? Cuida de mi fragilidad, no maltrates nunca mi fragilidad, va diciendo. Y para otro tipo de ternura, Te quiero, cantada por Nacha Guevara, que es un poema de Mario Benedetti. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, que es una de las canciones que están también en el libro, también el de la unción de enfermos, ¿no? Cuando dice, tus manos son mi caricia. Es una frase que ya también he comentado contigo alguna vez. Creo que es ese amor, esa ternura en el amor de pareja, cuando nos abre al mundo también, ¿no? Creo que es la ternura también por esa generosidad desinteresada que tiene. Es una canción muy bonita para el amor de pareja que nos abre al mundo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos también, ¿no? Pues Rosa, con este final musical terminamos y bueno, seguiremos hablando en otra ocasión con tantos temas interesantes de estos que a ti te gustan, de ver algo especial, bueno, de ver en lo cotidiano, de sacar ese brillo a lo cotidiano que a veces lo tenemos un tanto olvidado por esas prisas y a dedicar más tiempo a lo que realmente es fundamental. Hasta siempre, Rosa. Gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.